Listo. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Em, Estamos ya en la última sesión, antes de las palabras de cierre, de este simposio sobre los nuevos malditos, debate sobre literatura y ética en el siglo XXI. En esta sesión hubo algún cambio menor en la programación. Así que vamos a escuchar dentro de esta mesa 15, autonomía y heteronomía del campo literario, em, si están aquí, Silvia Natalia Ferrosardi y Adriana Guadalupe Lucero, de la Universidad Nacional de Tucumán, Zaida Leila Darwich, de la Universidad Nacional de San Luis, y Mauro Espinosa, también de la Universidad Nacional de San Luis. Mi nombre es Cristina Fernández y soy de la universidad local, organizadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, si les parece, siguiendo la mecánica que se usó en otras mesas, escuchamos todo y luego conversamos. ¿Les parece bien? Bien, entonces, no sé si están, creo que sí, Silvia Natalia Ferrosardi y, Adriana, Adriana Guadalupe Lucero. ¿Quieren comenzar ustedes, ya que estaban previstas para un horario anterior? Su trabajo se llama Porto Sicuro de Lenguas, Poetisas y Migraciones. Y las Perfecto. escuchamos Comparto atentamente. pantalla. Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Queremos agradecer la posibilidad de sostener la modalidad híbrida, porque en el marco de las versiones de país que vivimos entre agosto y septiembre, la verdad que hace posible que podamos escucharnos más, ¿no? Más Así gente. es. Estamos diciendo, sobre todo, digamos, con estos cambios y tarifas y etcétera, etcétera, etcétera. Así que promovemos precisamente que se sostenga esta posibilidad, que entendemos que obviamente el encuentro presencial trae cuestiones diversas, distintas, enriquecedoras, pero lamentablemente los bolsillos también se recrudecen y la crisis impacta sobre todos, así que agradecemos de nuevo este espacio y esta escucha, ¿no? No sé si Adri querés ir pasando, nosotros somos de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y el resumen, retomando lo que habíamos dicho ya en el resumen, sí coincidimos y compartimos con esto con las afirmaciones de Litao, que hace referencia precisamente a que uno lee ese encuentro entre el cuerpo de papel y el cuerpo precisamente que uno habita, ¿sí? que uno transita, nosotros lo leemos desde ese cuerpo, que además es un cuerpo que está atravesado, provisto por un género, racializado, sexualizado, tecnologizado, que además está inserto en esa trama que mejor dicho, está inserto en esa trama que transita un espacio y un tiempo de una cultura particular, un espacio y un tiempo también determinados y propios, ¿no? Entonces no nos aproximamos, y acá sí coincidimos con Jameson, no nos aproximamos a un texto precisamente desde como si fuera una primera vez, sino que este cuerpo que está atravesado y que se encuentra inserto en un espacio y en un tiempo determinado, también precisamente debe, en un primer momento, reconocer todas estas variables, ¿sí? Así sea en términos precisamente de armonía o en términos de conflicto, ¿bien? Con el que nosotros nos acercamos a estos textos, que además hemos elegido textos de escritoras de Latinoamérica que están viviendo en Italia y que escriben algunos textos, ¿sí? En castellano, o que escriben textos que uno podría llamar como de frontera. Textos de frontera porque además o tienen o recurren a expresiones en la lengua, uno diría, digamos, la llaman a veces como lengua materna, pero es la lengua también como original o la lengua de base, y también de la lengua del país que en el que se eligió residir, ¿no? Entonces, hay en realidad en un principio, hay dos ejes de reflexión que nos convocan, que tienen que ver con la cuestión precisamente del género, de la identidad, que cómo se anudan o se entrelazan estas cuestiones en lo que sería, digamos, en estas poesías, escritoras migrantes, pero de Latinoamérica, porque en Italia se produce
muchos textos, o mejor dicho, muchas escritoras y muchas escrituras diferentes, narrativas, ¿sí? En estas lenguas o en esta mezcla de lenguas, y nosotros decidimos hacer ese recorte o concentrarnos o focalizar la atención de este trabajo en particular en los desplazamientos de escritoras latinoamericanas hacia Italia y ver qué es lo que sucede con estos textos y qué es lo que sucede con la traducción en estos textos. Si bien es cierto que para cumplir con las condiciones que nos pedían desde el Congreso, nosotros nos preguntábamos por estas representaciones de género, las representaciones de género, cuáles son las inscripciones propias de la intersección que también se hacen presentes y cómo se van resolviendo esas tensiones. Nosotros encontramos en realidad, o tenemos precisamente la hipótesis, que en el corpus de escritoras seleccionadas, la variable sobre la que se hace foco es la que tiene que ver precisamente con la nacionalidad, ¿no? Y con un habitar entre. Y también queríamos saber, precisamente con respecto, digamos, a la traducción, es cómo se resolvía y cuáles eran los aportes que se pueden hacer desde el feminismo para tender un puente, o cuáles son los puentes que se tienden entre una lengua, la lengua de origen y la lengua meta, para resolver también estas cuestiones de estas lenguas que son un entre. Entendemos también que la pregunta por lo metodológico y por la cuestión precisamente de la escritura se pueden sintetizar en la pregunta que habíamos dejado, que tenía que ver cuál es la relación, y que es una reformulación de una pregunta tomada por una autora a la que nosotros seguimos bastante, que es Bárbara Cassin, y que es cuál es la relación de cada poetisa con el país, con el pueblo y con la lengua, ¿no? Y no podíamos omitir acá, sí, un poema, bien, empezar, digamos, entre lo teórico, pensando también en las reflexiones, ¿sí? Y en la posición nuestra con respecto, digamos, a todas estas cuestiones, pero no queríamos dejar de lado este poema de Natalia Litvinova, ¿sí? Que es bielorrusa, que vivió la crisis precisamente de Chernobyl, y que tenía un poema que se llama Lienzo de la Memoria, ¿sí? Que es bastante, es muy precioso, vive ahora en Buenos Aires, y uno dirá, pero vamos entre una lengua en la otra y vamos justamente cruzando territorios, porque entendemos precisamente que hay cuestiones que hacen a lo común, sobre todo a las problemáticas comunes, ¿sí? Más allá de las resoluciones que tengan cada una de las escritoras, y que tienen que ver acá con lo perturbado, digamos, lo perturbador de la memoria, y la memoria también como un pliegue que no se alisa, porque eso es lo que vamos a ver. No es una cuestión lineal, ¿sí? Es una cuestión como agua que fluye de manera subterránea, a veces más o menos consciente, y esas aguas turbulentas del recuerdo también, que no descansan, que emergen, que vuelven, que demandan una reconstrucción, a veces, digamos, de manera más o menos explícita, ¿no? Y lo que devuelve la subjetividad, y de ahí lo interesante también de este poema que ilumina a las escritoras que vamos a ver después, esta cuestión de la reconstrucción como una imagen salpicada de un lienzo, ¿sí? En los lienzos de Polo. Algo que quizás no resulta ni claro ni transparente, y que la palabra al nombrar trata precisamente de fijar de alguna manera esto que es también del orden de lo escurridizo, en un intento que también se reconoce, lo más probable es que se reconoce, digamos, o termina reconociéndose como algo inútil, ¿no? Porque así también es la memoria. Ahora, cuando tratamos de pensar un marco para estas escrituras, ya nos tenemos que concentrar en algunas de las causas de esos desplazamientos vinculadas, ¿no? A esta cuestión de una concentración monetaria, desplazamientos que además obedecen y pertenecen según la geografía de las que emergen, de las que gravitan, digamos, desde las que parten, ¿sí? A guerras, a terrorismo de Estado, a cuestiones que tienen que ver con crisis políticas, con crisis económicas, que fuerzan, porque uno no se va del lugar, y eso es así, uno no se va de un lugar en el que está cómodo, ¿no? Y después, digamos, que frente a ese desplazamiento es la posición que toma cada sujeto con esto que dejó atrás y que vuelve hecho una memoria o memorias no lineales, tampoco del todo individuales, sino en la que se entrecruzan eso que es individual y que es social, de una manera dinámica y no espontánea, ¿no?
Y entonces, ¿cuáles son, digamos, las premisas puentes de las que partimos? Y acá volvemos a Cassin, que ella trabaja precisamente como cuando hace, digamos, trabajo con respecto a la traducción. Es una filósofa, filóloga francesa muy recomendada porque además tiene unas palabras preciosas, ¿sí? Muy generosas para hablar precisamente o para concebir la traducción. Y ella sostiene que lo que define la traducción es un entre disciplinas, porque uno recurre precisamente a diferentes disciplinas, tomando las herramientas que de cada cual le sean útiles para resolver situaciones. También es algo que es entre épocas, ¿no? La antigüedad, el mundo contemporáneo. Jesús Martín Barbero diría de qué pasado están hechos nuestros presentes, ¿no? Y también entre lenguas. Pero este entre no se reduce a pensar la palabra solo como preposición, sino también como verbo, porque implica devenido, digamos, del latín. El imperativo entrar, que tiene además la partícula también, significa entrar, penetrar en ese interior, penetrar las almas, los espacios, los territorios, pero también un entre que es la hospitalidad, porque uno puede decir prohibido entrar y aparece o emerge en la frontera como un muro, ¿no? Entonces, entre la hospitalidad y el muro, la lengua, ¿no? Y entre las lenguas también, ¿sí? Está esta cuestión que tiene que ver justamente con habitar, o estar, mejor dicho, al interior, entrar entre el interior de las cosas, en el sentido también espacial, pero también en un entre que hace referencia, o no deja de hacer referencia, a lo temporal, porque se desarrolla durante. Y es ese entre espacial y temporal que se van a jugar estas escrituras que hacen referencia o remiten o nos invitan a pensar la cuestión precisamente de la identidad como parte de ese proceso en el que convergen elaboraciones también propias y ajenas, porque sigo siendo el otro, ¿bien? Y soy un otro para otros, y a su vez estos otros también, digamos, con respecto al nosotros y el otros en esa tensión. Pero también, digamos, no podíamos dejar de traer el concepto que es muy fuerte ahora en los feminismos, que hace referencia o remite a la interseccionalidad, en donde convergen, ¿sí?, estos factores como el género, la etnia, la clase social, la nacionalidad y la religión, que atraviesa y se hace visible en escrituras que no buscan o lejos están de querer esconder todo este conflicto, estas fricciones y estas tensiones, sino que más bien sostienen esos puntos, ya sea, como hacen estas escritoras, eligiendo habitar y transitar y exponer y presentar y mostrar ese entre como algo que a pesar de estar entre tiempos, no ha sido resuelto inclinándose para un lado o para el otro, ¿no? Soy parte de esta comunidad, pero tampoco puedo negar esta otra historia, ¿sí? Pasemos. Perdón. Sí. Bien, ¿Pasó? y entonces acá sí vamos a hacer una referencia, digamos, breve, porque en realidad este texto, que es el panorama de la poesía italiana, y que es un panorama que lo plantea Giuseppe Petronio en 1990, ¿sí? Ahí, digamos, con respecto, digamos, a esta poesía italiana, o la poesía, mejor dicho, escrita, ¿sí?, en Italia, él hace, digamos, en ese panorama, traza precisamente la diferencia entre los post-herméticos, ¿sí?, que van a trabajar con las formas, y después también los experimentalistas, en donde menciona el grupo del 63, que van a cuestionar, o van a hacer referencia, van a tomar esta posición de cuestionamiento frente a esa mercantilización del mundo, y se buscan desvincular de la norma experimentando con un trabajo que no es solo sobre el contenido, sino también sobre la forma, sobre ese léxico y sobre la métrica, ¿no? Escribo, vivo en mi hoja, como decía justamente Penac. Pero también, digamos, en el marco de esa poesía italiana, nosotros también tenemos ¿qué es lo que escribían? Que es una pregunta que la traen también los feminismos, cuando buscan hacer visible la historia de qué es lo que escribían las mujeres, y esto es una referencia del 2009. Ahora, entre el 2009, la pandemia, siglo directamente, avanzamos más de 10 años, ¿sí? No solo está esta preocupación por la experiencia física de las escritoras que escriben y nacieron en Italia, sino también, y esta cuestión con el género y con el cuerpo y con el eros, sino también están toda una serie de escritoras y escrituras
que trabajan la migración, y hay una serie precisamente de festivales exclusivamente para la poesía o para la escritura migrante, en donde hay narrativas, en donde el componente étnico se hace más visible, o digamos se hace visible también el trabajo, se oscila, mejor dicho, en estos distintos festivales, que además tienen lugares por toda Italia, y que constituyen uno de los círculos que nos permiten visibilizar un campo, ¿bien?, que llegó hace rato ya para quedarse. Entonces, entre la poesía escrita en Italia, o el panorama de la poesía escrita en Italia, lo que escribían las mujeres, pero también lo que hoy se va escuchando en distintos festivales y en la consagración incluso a través de distintos premios, ¿sí?, que hacen, digamos, a lo que Bourdieu hablaba como el proyecto creador, y los círculos, digamos, donde se consagran los distintos representantes, hacia el panorama de las escritoras y de las escrituras entre lenguas y entre tiempos por las que vamos a preguntarnos hoy. Entonces tenemos en estas mudanzas, como decíamos, escritura de frontera, en donde el switching es una de las estrategias, se escribe en traducción, pero además también en muchas de las escritoras de las que vamos a dar cuenta, también trabajan específicamente con la traducción, o sea que ese acercamiento a la lengua tiene que ver también con un trabajo sobre la lengua de otros, que me permite, digamos, desplegar estos pliegues también de la memoria propia y jugar o intercalar, digamos, entre lenguas lo poético para nombrar lo que y lo que nos sucede, ¿no? Bueno, y retomando esto que decía Natalia, bueno, acá hicimos un pequeño recorte de algunas de estas poetas que nos interesaba para mostrar hoy, y justamente también con la idea esta de la traducción, ¿no? Muchas de ellas son traductoras, trabajan como traductoras también, y por ejemplo en Adriana Langri encontramos lo que decía Cassin con respecto a esta interdisciplinariedad, ¿no? Porque Adriana Langri, bueno, es escritora, poeta, también es artista plástica, practica mucho la técnica del collage, ¿no?, argentina, y que a Milán, a Italia, se establece en el año 1977, ¿no? Y desde ahí, ella realiza su actividad artística, y de hecho nos parecía interesante traer algunos de sus poemas y mostrar esta idea de lo interdisciplinar en ella, que está como muy fuerte, ¿no? Acá tenemos un poema con la traducción, en muchos casos ellas mismas hacen su propia traducción, y acá tenemos a la par la imagen de un collage realizado por ella, ¿no? Casi muchos de sus libros están con sus propios collages, ¿no? Y esta me parece muy interesante, este breve poema: conquistai un idioma, poi un altro, fino a perdere ogni significato, ¿no? La idea de conquistar un idioma, otro y otro, hasta que ese idioma pierde en realidad cada uno de los significados. Porque en ese perderse está también esta idea de encontrarse, ¿no?, si se quiere. Y hay no lo vamos a pasar por motivo de tiempo, pero pueden buscarlo en YouTube. Ella tiene un video bastante interesante donde va a leer, a recitar sus poemas, e incluso ella se presenta al inicio del video como: soy Adriana Langri, soy poeta, soy artista plástica, y voy a presentar mis poemas bilingües, ¿no? Va constantemente dentro de la misma poesía, mechando entre los dos idiomas, entre el italiano y el español, al punto en que las fronteras no están claras, digamos, ¿no? Pasar de un registro a otro, de una lengua a otra, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y esta idea de collage, que ella lo tiene muy en claro en su arte, está muy en claro en su poesía al mismo tiempo, ¿no? Esta gran partitura donde todo entra, donde están todas las lenguas, donde no hay fronteras, donde no hay límites. Y cito un fragmento donde está muy claro ambos idiomas. Palabras. Le parole sono altre, nascono dalle rovine di una lingua bifolca, della mirada, bifronte, di un giano stanco, si affanano, balbettano, tambalean, si rincorrono nel doppio destino che le affligge, doble como el espejo que refleja y observa, doppio come le rive opposte dell'oceano. Y así continúa, ¿no? Y luego tomamos también entre este gran lienzo, como decía Natalia, Candelaria Romero. Bueno, no podíamos dejar de tomar una poeta de nuestra provincia. Ella nace en Tucumán y reside en Italia desde 1999.
poeta, dramaturga, otra vez, ¿no? Todas las disciplinas, todo el arte reunido acá, ¿no? Y nuevamente vemos en esta poesía no solo el italiano, hay presente también lenguas como el alemán, entre otras, ¿no? Non so perché questo filo che lega stringe, a veces no deja dormir, a volte non lascia dormire, la traducción también dentro de la poesía, ¿no? Diviene corda che tutto rammenda, hilo che no deja caer, filo che non lascia cadere, et snor runlivet, un filo attorno alla vita. Ecco come si vive da sopravvissuti, ancorati come le scarpe di Magritte. Y continúa. Por otro lado, también nos vamos a otras latitudes. Rosana Crispín da Costa, que nace en San Pablo, Brasil, y luego se instala también en Italia, donde ha ganado muchos premios, y también con estrecha relación con todo lo que es lo interdisciplinario, ¿no? Todas estas poetas forman parte de grupos muy importantes, han ganado muchos premios y son como muy activas también en las redes, lo que decíamos, la virtualidad está muy presente, ¿no? Esto de los videos, poemas, está muy presente y hace que por un lado uno tenga, en este caso a la poeta, la cara, el rostro de quien está leyendo, ¿no? Y leídos por ella, recitados por ella. Por lo tanto, pueden ver también uno de sus videos en YouTube donde legge in italiano e in portoghese. Hace también este paralelo, ¿no? Pasa de una lengua a la otra. Acá les dejamos este texto, también donde vemos la traducción, está primero el texto en portugués, con la traducción al italiano, ¿no? Que posteriormente también seguramente estará en español, digamos, se va moviendo entre los tres idiomas también. Les dejamos también esta poesia. Per amore devi morire, lui lascia tracce come sicchi di pittura. Ti ho amato così tanto che l'amore si è petrificato, eterno e freddo come le fotografie, che non si desidera più guardare. Y otra poeta que nos interesa bastante es Marisa Martínez Pérsico, llamada también la poeta mestiza, ¿no? De Buenos Aires, Argentina, traductora, también la faceta de traductora está muy fuerte en ella, docente, la docencia también, ¿no? Doctora en filología, reside en España, en Italia, perdón, desde el 2010. Y vamos a encontrar en sus textos como grandes temáticas la historia colectiva, el exilio está muy presente, y esto nos va a llevar a el tema de la nostalgia, esa nostalgia relacionada con la memoria, de eso ya pasado, de esa tierra que se ha tenido que dejar por todas las razones que nombraba Natalia, ¿no? Pero que está muy presente y que vuelve a través de la imagen poética, a través de la reflexión, de la poesía, ¿no? De esa palabra evocadora que está presente en todas estas poetas. Por lo tanto, vamos a ver cómo ella tiene una mixtura entre lo rioplatense con el español e italiano, ¿no? Están los desplazamientos entre ese pasado y presente, también los desplazamientos, obviamente, entre las lenguas. Y acá nos parecía muy importante detenernos en estas palabras que decía ella, como ella se fue a vivir desde muy chica a distintos lugares, vivió también en Barcelona, luego a Italia. Eso hace que mi lengua sea mestiza, que refleje un periplo vital impuro, lo llama ella, ¿no? Esta mezcla maravillosa, impura, pero en el sentido de que es necesario esta impureza y no pueden dejar de transmitirlo, dicho con cariño, como dice ella, no pueden dejar de transmitirlo en su poesía, ¿no? Alterna el vos con el tú, el voceo con el tuteo, ¿no? Palabras como celular, móvil, valija, maleta. Y también con los préstamos en el italiano. Esto para mostrar que las necesidades expresivas son múltiples, como lo es también estos desplazamientos de frontera, ¿no? Por ejemplo, si sta come d'autunno, me voy de tu silencio como un soldado herido al final de una guerra, cojeando de esperanza. Y en ella se ve mucho la memoria de las cosas efímeras. Tiene un libro que es la memoria de los viajes, ¿no? De los objetos, donde ella va nombrando esos objetos inútiles que uno compra alrededor de los viajes, que son inútiles, pero a la vez son como un intento de asir ese momento, ¿no? De no dejar pasar, de no olvidar, y que no desaparezca ese momento. Por eso es la memoria de las pequeñas cosas que en realidad son las grandes cosas, al fin y al cabo, ¿no? Los viajes inmóviles, hay maletas de regalos acumulados en las fiestas,
para embarcar manjares destinados a los tíos, convertidas en mulas, ¿no? Valijas con lencería pirotécnica, imanes y tacitas del Parque de los Monstruos, zapatos de tango, etcétera, etcétera. Esa maravillosa poesía de las cosas pequeñas, de lo efímero. Como para ir cerrando ya estas notas de una poética entre dos orillas que hemos querido más o menos mostrar, y de lo cual nos estamos preguntando, nos continuamos preguntando y nos parece necesario preguntarse sobre esto, es un modo de acercarse a esta diversidad, en este caso, desde el decir poético, ¿no? De todo lo que tienen que decir estas poetas con respecto a lo que es esta migración, a lo que es sentirse migrantes, ¿no? También hay un intento de desacralizar la poesía para mostrarla con toda su fuerza, esa poesía visceral, intuitiva, emotiva, desde las entrañas, ¿no? Mostrando la doble cara de una lengua que va a emerger de una manera explícita en muchos casos. Está ahí y no se intenta encubrirla, ¿no? Como hemos dicho, dentro del italiano, dentro del español, van a estar estos elementos de contaminación como decía la poeta de hace unos instantes, con cariño, esta contaminación tan necesaria. Por lo tanto, la migración no solo espacial, interdisciplinar, virtual, la migración que pasa por el cuerpo, por lo que es el género, y está relacionada a la migración con esta nostalgia de eso dejado, que al mismo tiempo está siempre presente, ¿no? La poesía como una herencia fuerte, de la cual no pueden ni quieren escapar, y esto muestra una crisis de pérdida de identidad, lo que se deja, lo que se toma, junto con todos los prejuicios de lo que es ser mujer, poeta, ¿no? En la desnudez de la palabra escrita, de lo que es mostrarse con todo y mostrarse desde adentro. Y finalmente, la nostalgia y la memoria, que es lo que queremos nosotros nosotras rescatar con esto, esta importancia de la memoria, de la construcción de la memoria a través de la palabra escrita, ¿no? Y de la traducción, obviamente. Y con esto nos despedimos con palabras finales de Silvia Molloy sobre el bilingüe. Perdone si Bueno, nos hemos extendido en el tiempo. no se despidan porque vamos a escuchar a las personas que siguen y luego volvemos al debate, ¿sí? Muy bien. Nos quedamos aquí. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Si les parece ahora, vamos a escuchar las palabras de Zaida Leila Darwich. El título de su presentación es En el regazo de las palabras, una soledad demasiado ruidosa, de Boumil Raval. Me corrigen, por favor, si mi pronunciación es incorrecta. ¿Está Zaida? No se ve muteada, pero no se le escucha tampoco. A ver. Sí, ahí está, Zaida Leila, ¿verdad? Sí, Sí, sí está, pero está. no se le escucha. no escuchamos. No se la ve muteada ni nada. No te escuchamos, Zaida. ¿Puede ser que tengas el sonido apagado? ¿Querés salir y volver a entrar? A lo mejor a ver a alguien más ducho que yo en cuestiones técnicas que puede ser. Si quieren, si les parece, y si Zaida está de acuerdo, mientras ella trata de recuperar el sonido, podemos escuchar a Mauro Espinosa, si él está dispuesto. Sí. Así le damos tiempo a Zaida a digamos, reiniciar su programa o lo que sea necesario para que la podamos escuchar. Entonces, si les parece, hacemos esto. Escuchamos a Mauro Espinosa con su trabajo Kafka o la máquina soltera. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bien. A ver,
segundito que... Bien, ¿comienzo? Sí, por favor. Bien. Entre las grandes confusiones biográficas que a veces se encuentran en la literatura y que son capaces de alterar la recepción de los textos, a mi parecer, una de las más nocivas, si se quiere, ha sido la confusión de que Franz Kafka se vio privado de contraer matrimonio a causa de la tuberculosis. La importancia exagerada que se dio a este aspecto de la vida de Kafka después de su muerte ocasionó una restricción valorativa en torno al soltero, una figura literaria que aparece en muchas de sus narraciones, además de su diario y de sus 3 novelas, y que habilita una tensión ineludible entre autonomía y utilitarismo del arte. Por supuesto que puede ser muy provechoso servirse de la intimidad de un autor para fortalecer el estudio de alguna problemática, pero así todo, la vida autoral no tendría que funcionar como directriz de sentido para una obra. La encrucijada entre literatura y vida solo debería abordarse si se acepta que toda trayectoria exterior se explique en función de los caminos internos que la propia obra compone. En otras palabras, que sea la literatura la que actúe como fundamento o garante de la existencia y no al revés. El propio Kafka dice algo parecido cuando escribe sobre las ventajas de llevar un diario íntimo, porque a través de la escritura uno se vuelve consciente de las transformaciones a las que está sometido. Es decir, que por encontrarse situado en una posición residual o sedimentada, el uso artístico del lenguaje permite excavar en las trayectorias vitales. Y justamente si hay algo de lo que tratan muchos textos de Kafka, es de cómo el lenguaje interviene y transforma las trayectorias de sus protagonistas. Entonces, siguiendo esta línea de trabajo, la soltería kafkiana no debería pensarse como fracaso biográfico del autor, sino como un elemento artístico que toma posición dentro de la trama social utilitaria. El soltero kafkiano es aquel que elige permanecer al margen de donde se mueven los cuerpos productivos de la sociedad. Ahora bien, la soltería en la obra de Kafka, salvo por las menciones que hacen Deleuze y Guattari, no ha sido revisitada con la profundidad que merece. A fecha de hoy puede tratarse de un descuido de los kafkologuistas, pero yo me aventuro a pensar que esta especie de obliteración nace más bien por una incomodidad propia de la época en la que escribió el autor. A inicios del siglo XX, en las pequeñas poblaciones de Bohemia, el soltero todavía era una figura incómoda porque atentaba contra el principio básico de utilidad que estaba encarnado en el aparato familiar pequeño burgués. Este principio de utilidad, a través del que se sostiene nuestro modo de producción capitalista, este principio de utilidad consiste en que nada tiene un fin en sí mismo, sino que todo se utiliza para algo, y nace a su vez de un precepto escolástico, que es la racionalización de la vida. La racionalización de la vida es la encargada de regular las energías vitales humanas para volverlas productivas. Esta racionalización a la que me refiero es nada menos que una administración juiciosa de las energías y de los bienes, que además del ámbito económico, incluye también, por supuesto, la regulación de la actividad sexual. Para el capitalismo como potencia expansiva, es prioritaria la reproductividad sexual porque pone en marcha y asegura la renovación de la fuerza de trabajo. Pero el soltero kafkiano no participa de esa cadena reproductiva. Podría participar, está habilitado
pero prefiere no hacerlo. El soltero kafkiano es una figura entrópica e improductiva, según los parámetros regulatorios de la sociedad moderna, y por ese motivo se vuelve una amenaza. Esta entropía que lo define es el movimiento por el cual cierta cantidad de energía se libera o se pierde sin obtener nada útil, una energía que, podríamos decir, no se capitaliza socialmente, que vuelve sobre sí misma o se pierde, es decir, que la máquina soltera kafkiana, por ser entrópica, atenta contra la potencia expansiva del capital, porque casi toda la energía del soltero está orientada sobre sí mismo. Es más, la lucha entre escritura y matrimonio se dirime mediante la vigilancia que el propio Kafka ejercía sobre sus energías vitales, que según él, al cumplir los 30 años, poco a poco iban declinando y se volvían cada vez más escasas. Entonces, si Kafka atrasa el matrimonio es porque lo percibe como la consumación de su fracaso literario. El fracaso como escritor es algo que él necesita retrasar y lo hace a través de la soltería. Les leo una cita. Mi empleo me resulta insoportable porque contradice mi único anhelo y mi única profesión, que es la literatura. Todo lo que no es literatura me aburre y lo odio porque me demora o estorba. Por otra parte, para la vida familiar carezco del menor sentido. Un matrimonio no podría cambiarme. Ahora bien, la importancia del soltero, como ya dije, no es exclusiva del diario de Kafka, sino que también se manifiesta en sus narraciones muy tempranamente, porque desde 1911 todos sus futuros personajes van a ser solteros, es decir, individuos sin pareja fija, pero también solteros en el sentido entrópico del término. Personajes cuya energía se encapsula en el propio cuerpo hasta volverse socialmente inoperante. El caso paradigmático de la soltería aparece en el final de la Metamorfosis. Después de que Gregor muere, el señor y la señora Samsa observan que la hermana de Gregor ha entrado en la pubertad y cito, ya es hora de encontrarle un buen marido. Ese final, que puede parecer insólito a primera vista para semejante narración, es totalmente coherente si uno piensa en la figura del soltero, porque lo que se observa de manera irónica en ese final es el triunfo de la potencia reproductiva a través del matrimonio, que asegura el sostenimiento de la especie humana frente a cualquier amenaza monstruosa. En definitiva, para Kafka el soltero es el inoperante que resiste, aquel que en su soledad encuentra una forma de autodefinición. Pero la inoperancia no inhabilita por completo al soltero, ya que él subsiste a través de esa marca personal. Les leo otra cita. Llevo unos días escribiendo. Ojalá dure. He tenido la noción de que mi vida, reglamentada, vacía, alienada, propia de un soltero, tiene una justificación. Fin de cita. El soltero es aquel que, a través de su impostura, se declara en lucha permanente porque rechaza los intercambios y relaciones que la lógica reproductiva le impone. Pero más que nada porque rechaza las formas de vida utilitaria que esa lógica habilita. El soltero kafkiano se rehúsa a participar, pero sin proponer alternativas. No negocia, pero tampoco abandona la lucha, sino que la suspende. Y ahí radica la potencia de alcance y el carácter transgresor que tiene como figura literaria. De hecho, la suspensión, como estrategia de combate, va más allá de las narraciones kafkianas, porque también actúa en la correspondencia amorosa del autor. En tanto, las cartas a Felisa, en vez de afianzar el vínculo matrimonial, lo suspenden y lo retrasan hasta desarticularlo. Les leo otra cita. La más mínima separación de ti me quema. Y sin embargo, fíjate, de los 4 seres a los que siento como parientes consanguíneos, es decir, Grillparzer, Dostoyevsky, Kleist y Flaubert, solamente Dostoyevsky se casó. Con semejante frase, Kafka
prepara el terreno para su primera gran ruptura con Felisa, y acá todavía no hay ninguna enfermedad que justifique el abandono. Lo que hace Kafka en esta carta es invocar precedentes de su soltería y así activa un programa identitario que le permita desentenderse de las obligaciones matrimoniales. Cuando digo que se trata de la primera gran ruptura, me refiero a que después Kafka va a disolver otros dos compromisos matrimoniales, uno de nuevo con Felisa Bauer, que es cuando se suele decir que el motivo de la ruptura fue la tuberculosis, pero que no tiene el menor sentido, porque estando muy enfermo, Kafka se vuelve a comprometer con otra muchacha, Julie Boysick, a la que también abandona. De todas maneras, y esto me parece importante aclararlo también, el soltero kafkiano no aleja a la figura femenina de su mapa entrópico, que es algo que también se suele malinterpretar al decir, como se suele escuchar por ahí muchas veces, que el autor tuvo una vida sexual inactiva, por ejemplo, o sea, mezclando ese parámetro con la literatura, cuando lo cierto en realidad es que Kafka sentía una curiosidad extrema por la prostitución, igual que su gran maestro, que era Flaubert. De hecho, en una carta a Luisa Colette de 1853, Flaubert ya pone en juego esta postura entrópica cuando dice: quizás sea una afición perversa, pero me gusta la prostitución por ella misma. Lo interesante de esta afirmación es que indistintamente de si consume o no prostitución, lo que al soltero le impacta es la actividad sexual en sí misma, es decir, la prostitución como ejercicio de despilfarro, como acto de desgaste. Y de hecho, la prostitución es una actividad que ingresa perfectamente en la constelación de la entropía. En tanto, las actividades improductivas son justamente las que encarnan el gasto gratuito de las energías vitales. Para que una actividad sea considerada improductiva, tiene que tener su fin en sí misma y no debe ser un medio para otros fines. En este caso, por ejemplo, para tener hijos. Es decir, debe romper con el principio básico de utilidad que les había mencionado antes. Y el goce gratuito, el goce excesivo, desde todos sus puntos de vista, ya sea desde el ejercicio de la actividad literaria, la actividad sexual, la actividad contemplativa, artística, por centrarse en sí mismo, ese ejercicio es irreductible a los valores utilitarios. El goce gratuito se autoexcluye. Y en ese sentido, la figura del soltero kafkiano evoca lo que nosotros podríamos llamar como una disminución estetizante del lenguaje, que es justamente lo que habilita la posibilidad de que la literatura se sostenga por y para sí misma. Bien, eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. No Muy sé si me pasé de interesante. tiempo o... No, estamos bien, estamos bien. Bien. Muy interesante la presentación. A ver si se ha podido solucionar el... no te vayas, que luego haremos preguntas, ¿sí? Vamos a ver si se pudo solucionar el problema de audio de Zaida. ¿Está Zaida? Zaira, y si probás con Está el hablando, pero no celular, se le escucha. No se le escucha. si te conectás con el celular, a lo mejor es tu computadora, por lo menos para Tendrías escuchar. que revisar si la computadora no tiene puesto en silencio el audio, el audio de la computadora abajo de todo, a tu derecha, que no esté puesto en mudo. No sé cómo ayudarla, la verdad. Yo lo único que pienso es que quizá conectándose con el celular para un ratito, porque Sí, quizás algún comando de su computadora y bueno, lo Capaz que podemos... está configurado el sonido como para salir por auricular y no por micrófono, una claro. cosa así. A Es una ver, cuestión de configuración ya más específica de por dónde sale el sonido. ¿Vos nos escuchás entonces, Zaira?
Bien, o porque puede ser, digamos, o que el micrófono esté roto, o que directamente, que ese sería el peor de los casos, el peor de los escenarios, o que no esté configurado para la salida. Pero si si te conectas también desde el celular, capaz que en una de esas, nosotros te podemos escuchar ya desde el celular, y vos vas leyendo si querés hacer alguna presentación desde la pantalla, no sé, desde la pantalla de la computadora. Otra opción es si no se puede solucionar, yo tengo aquí el trabajo que envió, lo puedo leer yo y para que quede presentado. Sí, eso también podría ser. No sé Zaida, ¿qué opinás, aunque sea con texto en el chat o... Quizá mientras Cristina lee, vos podés ir resolviendo, conectarte para ver si en el debate podés responder alguna pregunta. Hola, bueno, dice aquí. Entonces, si les parece, yo leo el trabajo que envió en su momento Zaida y a lo mejor se puede solucionar como para que participen en el debate o lo que sea, ¿sí? Perfecto. Gracias, Cristina. No, por favor, lo tengo aquí para justamente la sesión de ahora. Entonces, en el regazo de las palabras, una soledad demasiado ruidosa de Boumil Raval, eso disculpen si pronuncio mal, la autora es la licenciada Zaida Leila Darwich, de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, la docente y escritora colombiana Piedad Bonet, nacida en Amalfi en 1951, en una entrevista brindada al blog Lee por Gusto en julio de 2013, afirma que va a recomendar libros que no sean demasiado conocidos, a saber, Reflejos en un ojo dorado de Carson McCullers, libros de poesía de Philip Larkin, Concierto animal de Blanca Varela, Confesiones de una máscara de Yukio Mishima y la obra que estudiaremos aquí, Una soledad demasiado ruidosa de Boumil Raval. Es decir, nombra autores no canónicos, los cuales, siguiendo con su razonamiento, son muchas veces olvidados o desestimados en la escena académica. Más allá de inventariar estratégicamente una lista de escritores, escritoras de diferentes nacionalidades, los títulos elegidos son llamativos y originales, algo que nos invita a reflexionar lo siguiente. ¿Por qué estas obras son poco conocidas? ¿Qué lugar ocupan la labor lingüística, la sugerencia, el juego con el lenguaje en la literatura y en las instituciones actuales? Es imprescindible remitirnos a la biografía del escritor y a las condiciones de recepción de una obra literaria. Si nos centramos en el único escritor europeo que destaca, el checo Boumil Raval, podemos bucear a su vez en la producción de otros escritores oriundos de esta zona coyuntural de Europa. Y esto nos lleva a pensar en que Centro Europa emerge como un espacio prolífico de escritores singulares, quienes se distinguen por otorgarle especial relevancia al lenguaje. Chwin y Tokarczuk de Polonia, Kundera y Havel de Checoslovaquia, Hanke, nacido en Austria y vinculado a Eslovenia por vía materna, entre otros. Kundera apunta en El telón. Europa Central, ¿qué es? El conjunto de pequeñas naciones situadas entre dos potencias, Rusia y Alemania, el límite oriental de Occidente. Además, se pregunta si deben contarse los países bálticos o Rumania, que por su religión se acerca al este y por su lengua al oeste, o Austria, centro político de ese conjunto. Europa Central, dice Kundera, posee un barullo multilingüístico. La heterogeneidad que ofrece esta región continental imposibilita la idea de conjunto, de modo que estamos en presencia de una literatura en la que los límites geográficos, la ubicación con respecto a Occidente, la cuestión identitaria y la diafanidad lingüística están puestas en jaque. Y justamente en este último aspecto es interesante hacer foco, ya que es allí, en la lengua, donde se percibe la riqueza de la literatura originaria de esta región. El Premio Nobel de Literatura austríaco Peter Handke, por ejemplo, indica que realiza una ardua tarea de selección de vocablos. En una entrevista al diario Die Zeit alega: no tengo una ideología, mi misión es el irisado de las oraciones. Las oraciones se vuelven tan materiales que trato de recrear las experiencias que tengo sin palabras a través de un largo trabajo con el lenguaje. Boumil Raval, antes de ingresar a la literatura,
nacido en Brno en 1014 y muerto en Praga en 1997, agrego, antes de ingresar a la literatura, practicó varios oficios. Fue mesero, despachador en el servicio ferroviario, empaquetador de papel. Esta última actividad es la que ejerce el narrador protagonista de su novela Una soledad demasiado ruidosa, publicada originalmente en 1976. Siguiendo la obra biográfica sobre Raval llamada Los frutos amargos del Jardín de las Delicias, de su traductora y comentarista Mónica Zgustová, el autor checo escribe en uno de sus primeros poemas: ¿para qué sirven las palabras? Cuando el lenguaje del corazón es tan simple, ¿para qué las palabras si los pensamientos, como manadas de lechuzas blancas, se hallan en la misma rama? En esa preocupación por el lenguaje brota una necesidad de darle forma a esas sensaciones existenciales, y en esa búsqueda la palabra termina siendo el principal motor de la escritura. Según la autora, citaba a Rimbaud, deseaba cambiar el lenguaje y el mundo, citaba a Mallarmé y lo único que quería cambiar era él mismo, quería metamorfosearse a sí mismo. Consecuentemente, el lenguaje adquiere el poder de reconfigurar el mundo y trocar al ser humano común en un cultor de la lengua. Zgustová señala que le obsesionaba la escritura y escribía en un estado de embriaguez de palabras. Primero escribió variaciones sobre Ungaretti, Apollinaire y Baudelaire. Luego fue influenciado por André Breton y los manifiestos surrealistas. También leyó a Lao Tse, quien le enseñó que la vida es un camino en el que él no deja de plantearse preguntas sobre sí mismo. Un camino en el que se interroga en qué consiste el arte como tal y el arte de escribir. En particular, el hecho de aportar algo nuevo. En su filosofía, continúa Zgustová, Raval acepta el mundo tal como es, con sus aspectos positivos y negativos. Raval afirma: mi Dios es la palabra y no descuida lo más cercano. La lengua materna es un campo fértil en el que se pueden cultivar las flores de la sabiduría y de la anécdota, de los dichos populares y de minicuentos. Además, prefiere los marginales, respeta y aprecia su lenguaje. Parece como si cada pueblo tuviera 2 o 3 registros lingüísticos. El argot es el resultado de la creatividad popular, anónima y genial. Y sus expresiones son las joyas del lenguaje popular. Raval llama a algunos de sus protagonistas con la palabra inventada pavitelé. Los pavitelé son habladores y estrategas. La autora señala que Sherezad, la narradora de Las Mil y Una Noches, es una pavitel. Los pavitelé son sujetos inspirados, verborrágicos y con una personalidad extraordinaria. Asimismo, su imaginación es capaz de transformar la realidad más repugnante en una obra de arte de una rara belleza. Los personajes principales en general son pavitelé, pero el gran pavitel es el mismo autor, y los excluidos, en su mayoría, son pavitelé. Advierte la autora: lo que hacen los pavitelé es metamorfosear una realidad desagradable en un placer estético, no por ello menos trágico y patético, pero sí bello. Esta información biográfica se vuelve útil a la hora de analizar la producción del autor. Desde el comienzo, el narrador protagonista de Una soledad demasiado ruidosa se encarga de dejar en claro que le interesa encontrar el término preciso, ya que revela: cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo. Acaba no solo penetrando mi cerebro y mi corazón, sino que circula por mis venas. Fin de la cita. Raval, siguiendo a la autora, redactó 3 versiones de Una soledad demasiado ruidosa: la primera en verso, la segunda en prosa y el lenguaje coloquial, y la tercera en un checo culto, en un lenguaje escrupulosamente trabajado. Adicionalmente, los conocimientos de Raval se transparentan bajo la piel del protagonista. Hanta vive rodeado de recuerdos pictóricos, musicales y literarios. La novela está construida con citas de Séneca, el Talmud, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y Lao Tse. Incluso Zgustová aclara que las citas, frecuentemente en la lengua original, en alemán, en francés o en latín, sin traducir, tienen allí sobre todo una función estética. Raval va guiando al lector a través de su propia perspectiva, a ese hombre interior descubierto por Kafka, al decir de Beisner, como se citó en Caeiro. Lo conduce por ese subsuelo, como por los pasadizos de su propia mente. La palabra, aunque devaluada en sus días, tiene peso, tiene consistencia en los paquetes de libros. Cito: los libros prensados se esfuerzan en romper sus cadenas.
Fin de la cita. Y es una cadena en el dosel de su cama. Cita, he creado una especie de baldaquín para la cama y encima de ella, hasta el techo, se erigen 2 toneladas de libros. Fin de la cita. Las palabras que lo han instruido lo protegen con su presencia tangible. Hay determinados aspectos que hacen que esta novela sea relevante en el ámbito literario. El principal recurso, que se condice con la filosofía del autor, es el oxímoron, no solo por su título, la soledad en general se vincula con el silencio, y en este caso es ruidosa, sino que los seres que acompañan al protagonista están percibidos indulgentemente. Las ratas se alimentan de letras, preferentemente de Goethe y de Schiller, son ratoncitos ciegos protegidos por su madre, bichitos amistosos, juguetones, inocentes, y lo acompañan a la cervecería. Están creando su propia comunidad. Los nidos de los ratoncitos se convertirían en villorrios, los villorrios en pueblos, y al cabo de un año en toda una ciudad. Otros animales asociados a la suciedad que aparecen embellecidos e investidos de poder son las moscas. Sus movimientos recuerdan pinturas de Jackson Pollock, ejecutan danzas macabras, son comparadas con neutrones y protones, azotan la cara del protagonista como las delgadas ramas de un sauce en un vendaval. Además, se habla del coro cansino de las moscas de música de fondo. Pero la obra también funciona como una denuncia. El lector es alertado por la pérdida del libro como objeto autónomo. La vida pública y luminosa de la superficie acecha la intimidad y la oscuridad del verdadero cielo, el sótano en el que trabaja Hanta. La superficie de la tierra es el infierno, porque allí viven las personas que ordenan destruir los libros, dice Gustavá. A su vez, hay un llamado de atención sobre el lugar que ocupan los profesionales en las sociedades modernas. Comenta Hanta, con lo que disfruto más es visitando a los chicos de las calderas. Personas con educación universitaria, he aprendido que a los especialistas con títulos superiores se les condena a ejercer de obreros. Para finalizar, se puede señalar que dentro de la literatura centroeuropea surge un escritor único. Hrabal le da especial peso a los vocablos. El lenguaje es su verdadero hogar. Acechado por el alboroto lingüístico y el ruido exterior, el autor intenta reconducirse en el escenario social y cohesionar las partes a través de la palabra. Su poética no solo se basa en la cultura popular y en los seres marginales, sino en retribuirle al arte y a la literatura su verdadero valor. Y esto es suficiente para estudiarlo y apreciarlo como un autor excepcional. Bueno, muchas gracias, Zaida, por dejarnos compartir tu trabajo, aunque sea con esta lectura supletoria en donde seguramente pronuncié algún nombre centroeuropeo mal. Pero bueno, si les parece podemos abrir ahora la sesión de preguntas, y porque realmente hay muchos temas interesantes en las cosas que acabamos de escuchar. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Si no, yo tengo un montón de cosas anotadas. Bueno, yo quería preguntar, digamos, por qué, por qué los distintos expositores hemos ido eligiendo, o cómo hemos pensado, digamos, el tema que hemos traído para exponer, con respecto, digamos, a la temática, al eje, digamos, ¿no? del evento. ¿Por qué decidimos incluirnos ¿sí? en los nuevos malditos, en esta cuestión de la literatura y la ética? Bueno, quizás, Zaida, si no pueda contestar, quieras escribir algo y lo leemos en el chat, y mientras tanto, vos misma, que podrías quizá explicarnos por qué elegiste como ejemplos de este malditismo, junto con Adriana, Silvia, las escritoras migrantes que están en Italia y demás, ¿no? Sí, No sé si... sobre todo, digamos, bueno, por esto, por la cuestión, digamos, de la relación, nosotros lo hemos pensado, la verdad que hemos ido y hemos vuelto por la fundamentación del evento, preguntándonos, ¿estamos incluidas o no estamos incluidas con estas poetas? ¿No? Hasta que justamente en esta pregunta, que es la que estructura, digamos, el trabajo, de cuál es la relación de cada poetisa con la lengua, con el país, ¿no? Con el país, y son los países también, ¿no? Y con el pueblo, es que también
la misma escritura de ellas viene, digamos, a dar cuenta de por qué tienen que estar inscritas acá, cuando hay toda una tendencia en donde los migrantes o los cuerpos migrantes, como todos los cuerpos, ¿no? Sobre todo pensando en los aportes desde el feminismo, van borrando sus propias marcas, ¿no? Y en donde lo maldito o la pregunta por la ética está precisamente en hacer visible esas tensiones. Fíjense, digamos, que hoy por hoy los feminismos se están preguntando o están, digamos, estamos saliendo a hablar sobre la violencia estética y poner este adjetivo, digamos, a un término que ya venimos nombrando hace rato con respecto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces se hace visible, y acá en estas escrituras hay una visibilización precisamente, a veces en términos de conflicto, a veces en términos de refugio, y a veces no sosteniéndolos, ¿no? Porque si uno viene a pensar también los malditos ya como nuevos, uno lo tiene a Pedro Lemebel, sosteniendo en lo que hoy hablamos del lenguaje inclusivo y terminamos, digamos, como queriendo clausurar lo inclusivo en la E, y en realidad uno se remite a la escritura de Pedro Lemebel, que tiene más de 20 años la escritura, y tiene la alternancia en esta A y en esta O, en una inestabilidad o en una resistencia a la fijación, a decir me anclo en la A o me anclo en la O, como un gesto de resistencia que lo ubica en lo nuevo de lo maldito, ¿no? Y entonces acá en la escritura de estas poetas nosotros también lo pensamos como esta resistencia a optar por una lengua o por la otra y en sostener esa misma tensión, porque el sujeto y la lengua que atraviesa este sujeto y con la que el sujeto se nombra es el movimiento. Entonces sostenerlo en el papel nos llevaba a pensar que efectivamente podían ellas ser incluidas aquí, merecían un lugar en el podio. Eso. Eso parece interesante, justamente las operaciones de resistencia y también de desafío a ciertas convenciones sociales. En ese sentido, me parece que el trabajo de Mauro, por ejemplo, es muy ilustrativo con esta figura casi, digamos, de desafío a las normas biopolíticas del soltero en el contexto vital de Kafka, y cómo eso ha sido a la vez leído como una causal explicativa por sus biógrafos. Pues eso es muy interesante, digamos, ¿no? Digamos, como los biógrafos también caen en esa trampa, casi, yo entendí, ¿no? Biopolítica de una interpretación sesgada de la productividad literaria opuesta o a la enfermedad o a la improductividad biológica, digamos, en Kafka. No sé si querés agregar algo. Sí, yo me había quedado pensando. Un segundito. Sí, algo hizo eco, pero... Bien, ¿se me escucha bien ahí? Sí, ahora sí. Bien. No, me había quedado pensando, bueno, primero, en el caso mío en particular, elegir Kafka, porque bueno, es un autor consagrado, pero esta problemática o esta figura literaria y productiva es una figura que no está trabajada, y a la vez es algo que aparece en otros autores y autoras. Hay cierto tipo de, entre comillas, llamémosles personajes, que quedan colocados como por fuera de la lógica productiva capitalista. En este caso, el soltero quizás es como, entre comillas, la más inofensiva, pero pienso en la figura del enfermo, el anciano, en muchos casos el pobre, la figura del eunuco también, o sea, en el caso de Virginia Woolf también aparece el hermafrodita. Son figuras que quedan al margen, no solo de las propias obras a veces, o sea, no de la obra en sí misma, sino de cómo la crítica literaria de un determinado momento, por intereses políticos, sociales, etcétera, relega esos elementos o ciertos elementos de alguna obra que quizás vale la pena rescatar. En este caso yo elegí la figura del soltero porque me parece que justamente es una figura incómoda, al menos en su época, y que atenta contra la lógica reproductiva, pero no solamente la lógica reproductiva sexual, sino la lógica reproductiva lingüística también,
Y me quedé pensando en esto que decía Natalia, porque en el caso de Kafka es bastante parecido. Él escribe en un alemán, pero que no es el alemán de Goethe, no es Claro. el alemán oficial. Él era checo, y su relación con la lengua es una relación un tanto sedimentada, o siguiendo la imagen de Deleuze, ¿no? Esa posibilidad de los poetas y las poetas que pueden horadar el lenguaje, provocarle fisuras y escribir en una lengua que puede transformarse como en un idioma propio, íntimo, ¿no es cierto? Pero bueno, iba por ese lado mi propuesta, y me alegro de que se haya entendido, porque una de las quizás miedos que tenía es que no quedara del todo claro, pero Cristina ha hecho los aportes pertinentes y me doy cuenta que bueno, se entendió, me parece, y bien. Muy, muy interesante realmente. Voy a leer ahora del chat lo que dice Zaida, ¿sí? Ella dice, elegía Raval sobre todo por la importancia de los recursos literarios de forma autónoma dentro del campo literario, o cómo en la misma lengua se hacen presentes los conflictos sociales y la identidad. También por el valor que le da la lengua y por la importancia que le otorga a algunos escritores como Baudelaire y Mallarmé. Bueno, eso sería como un malditismo de segundo grado, ¿no? Es decir, inspirarse en autores de la tradición ya canónica, ¿no? De alguna forma de escritores malditos, pero autonomizándolo, ¿no? Exacto, dice Zaida, está en el chat, creo que ustedes también lo pueden ver. Me pareció muy interesante. Yo la verdad que no es un autor que conociera, así que pido disculpas por mi pronunciación y demás, pero me inspira a leerlo, que creo que es, bueno, ya es lo mejor que se puede hacer desde la crítica, estimular a que otros lean, ¿no es cierto? Y la verdad que me parece muy interesante, porque todo lo que hemos visto en esta mesa me parece que tiene que ver también con la problemática de eso que marcaban no solo el título de la mesa, lo de la autonomía y la heteronomía, ¿no? Es decir, el problema de estar en la especificidad de lo literario y lidiando con el mundo, por decirlo de una manera sencilla, sino también estar entre las lenguas y entre los tiempos. Eso que se dijo en la primera ponencia, cuando hablaban de las ideas de Bárbara Cassin y la traducción entre lenguas, bueno, siempre hablamos de eso, pero es muy interesante la noción de la traducción entre temporalidades, ¿no? Porque justamente tiene que ver con estas cuestiones que me parece que también se han estado hablando en el simposio, de que a veces hacemos reclamos de ciertas cuestiones no pertinentes para determinados momentos históricos, o lo leemos oscureciéndolos, ¿no? Y los escritores siempre están un paso adelante y reaprovechan, releen, recrean y vuelven a ser potentes esos textos, como los que eligió Zaida para trabajar en la relación. Dice, bueno, acá tenemos, además con el problema técnico, leo lo que está poniendo, porque esta multitemporalidad de voces se nos complicó, se nos vino a la mesa, digamos, ¿no? Porque dice, agradezco que hayas ayudado para que pudiera hablar a través tuyo, que yo pudiera hablar y que Raval pudiera hablar a través de tu voz. Así que, bueno, creo Sí, para mí, quería comentar que fue muy interesante, además, autores, por ejemplo, de Bielorrusia, ese poema me encantó, de sí. Natalia y Adriana, volver como al centro de Europa y Europa del Este, que no es un lugar donde solamos, digamos, estar o habitar. Y también me quedé pensando en la contribución de Mauro, que algo que se habló bastante en el simposio fue el tema de las prácticas de consumo y las prácticas de producción, ¿no? Y pensaba que toda esta cuestión del soltero, de la rebelión contra la moral burguesa, ¿no? ¿Qué pasa ahora con esas situaciones de la vida íntima, personal, ¿no? Cómo vuelven a estar sobre el tapete ciertos conflictos en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que pensaba mucho en los decadentistas también, que hacen toda esta rebelión contra todas las formas productivas, ¿no? Hacen de la esterilidad un culto, ¿no? Y bueno, cómo ese conflicto en las prácticas productivas y de consumo
nos sigue horadando, nos sigue preocupando, ¿no? Si quieren abrir los micrófonos y comentar o agregar los asistentes a lo que está diciendo Liliana o alguna otra cuestión. Yo creo que en los 3 trabajos se vio la actualidad de los problemas, aún en autores de distintos contextos y de distintos momentos, cómo nos siguen interpelando, digamos, ese tipo de cuestiones, ¿no? En ese sentido me parece muy productiva las presentaciones. ¿Alguna pregunta? Trato de ver aquí. Natalia puso un enlace a YouTube, no sé a dónde. Sí, ese enlace a YouTube lleva a unas lecturas justamente de Martínez Persico, que es lo que veníamos hablando Ajá. con Adriana, porque cuando uno tiene que hacer una exposición focalizada, digamos, justamente en la extensión, a veces se pierde la intensidad, y está lindo para escucharlo después, porque trae esto a colación que vos decías, Cristina, de entre tiempos. Entonces ella toma la poesía, por ejemplo, de Petrarca y el amor a Laura, y entonces lo interesante de ese poema, que está específicamente bueno en español, pero es este diálogo, digamos, con la cultura y con un tiempo al que no pertenezco, es cómo se da cuenta de este amor cuando la palabra se fosiliza, ¿no? O sea, o qué es el amor hoy por hoy, pero es ese diálogo precisamente entre tiempos en donde la lengua puede revivir, digamos, volver vivo el amor, o fosilizarlo si lo reduce o lo circunscribe a un amor de museo, que es, digamos, tomar Petrarca y decir esto hoy no me representa. Pero esta cosa, este guiño irónico también, o sea, esta posición frente a ese diálogo entre tiempos, también me parecía que venía a colación de todo lo que veníamos conversando ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Eso se vio en los distintos trabajos, ¿no? El diálogo con la tradición también es como elaboraciones literarias sobre distintas capas y con una densidad temporal, digamos, en todos estos autores, ¿no? Pareciera, por lo que yo leía en el trabajo de Zaida, también se veía eso con los autores en los que hasta Lao Tse, bueno, en fin, autores de orientales, digamos, hay un universo al que es convocado en esas obras, ¿verdad? Bien, no sé si alguien más quiere agregar algo, o Lili, te paso la palabra. Bueno, Bueno, te paso, entonces, muchas gracias. gracias a todos por esta mesa. Pensaba que, bueno, hemos debatido muchos temas, quizá de actualidad, teóricos, docentes, y bueno, en esta mesa de cierre como que volvimos a escuchar a los autores, como que cerramos con la experiencia de la literatura, ¿no? De leer un poema, de escuchar, ¿no? Y quizás desde enfoques, autores nuevos o también autores conocidos desde enfoques nuevos. Entonces me pareció muy interesante. Bueno, brevemente acá con María y con el resto del grupo, queríamos decirles solamente que, bueno, estamos muy contentos, que fueron 3 días donde escuchamos a muchos colegas jóvenes, ¿no? Muchos, bueno, recientemente graduados o estudiantes, también estudiantes en el público, que eso nos pone muy contentos porque a veces, digamos, uno no logra convocarlos y sin embargo han venido muchos presencialmente o aquí. Y también que hubo mucho espacio para el debate en las mesas. Es decir, que casi siempre, bueno, porque venía otra mesa teníamos que interrumpir, pero teníamos ganas de seguir charlando, como que notamos esa necesidad de seguir charlando y de tejer vínculos, ¿no? Porque en muchos casos, bueno, quedó la idea de continuar o de encontrarnos por otros canales, o, ¿no? Como de estar juntos, ¿no? Esto se vio muy claramente.
Bueno, vimos que hay muchos conceptos o palabras que se repitieron muchísimo, como autonomía y heteronomía del campo, cancelación o la cultura de cancelación, qué pasa con lo políticamente correcto, qué es incluir y qué es excluir, la cuestión del canon, cómo trabajar con el canon o cómo salir del canon. También fuimos a cómo esto operaba concretamente en la investigación y en la docencia, tanto superior como en la escuela. Hubo muchos miedos que se compartieron, ¿no? Muchos, digamos, tipo confesiones o experiencias propias que se compartieron de lo que es el ejercicio profesional. También muy presente toda la cuestión de las redes, ¿no? De los nuevos circuitos de divulgación, de los efectos de esos circuitos. Y bueno, lo que notábamos principalmente es la necesidad de volver al goce estético, ¿no? Por sobre todo a la libertad, a defender la pluralidad, ¿no? Y a escuchar muchas voces diferentes, ¿no? Esta idea de conservar la diversidad, ¿no? De conservar la discusión y el debate. No sé, María, Bueno, si... yo sí, solamente, bueno, repetir el agradecimiento a los colegas de nuestra universidad, de otras universidades que se acercaron y que enviaron sus propuestas, y especialmente también a los que participaron como relatores, bueno, acá están Cristina, Francisco, porque creemos que justamente gracias a esa participación, esa figura, ese rol, también se lleva adelante esta dinámica con tanto éxito, digamos, ¿no? Que pudimos establecer esos debates, esas polémicas, esos diálogos entre distintas posturas, opiniones o ese compartir experiencias, como decía Lili. Y bueno, también, digamos, ya como una información, y en relación con lo que decíamos del relator, decirles que, bueno, va a haber una publicación en Actas, que vamos a enviar la información próximamente, ¿no? Sobre el formato y, bueno, las normas para esa publicación, y que justamente nuestra idea era que no solamente estén las ponencias, sino también que los relatores puedan dar cuenta de esos debates, porque justamente fueron una parte muy rica de este simposio. Así que bueno, nuevamente agradecer y saludarlos y bueno, nada, estamos muy contentos con el resultado del simposio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a Muchas todos. gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a por el ustedes. simposio. Gracias. 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 Nos vemos. Esperamos que Abrazos. pronto. Gracias. Gracias.